En un mismo día, como irán viendo los que me vayan siguiendo en este curso de filosofía, he intentado resumir los principales conceptos de esta primera unidad que habla acerca, o de este primer tema, que habla acerca de la definición y de la relación de la filosofía con otras ciencias. Luego de ver el tema de la definición y sus distintos tipos de definición, y adentrarme en diferenciar las ciencias particulares de la filosofía y la teología, me he concentrado en el video anterior en las relaciones entre fe y razón, viendo cuatro grandes posturas, siguiendo a Juan Pablo II, San Juan Pablo II en la Fides Ratio, viendo las diferencias entre la teoría de las dos verdades, el racionalismo, el fideísmo, para llegar al final a nombrar y definir la teoría de la complementación entre razón y fe. Esta teoría, que es la que asume como propia Santo Tomás, lo sigue obviamente Juan Pablo II, ya estaba en San Agustín, nos habla de que la fe y la razón son como dos alas que el espíritu necesita, como si fuera un ave, para volar hacia la verdad, para alcanzar la verdad. Si a un ave le cortamos un ala, el ave no vuela. Si le cortamos la otra también. Si consideramos que la razón y la fe son como dos alas que van cada una para su lado, teoría de las dos verdades, el ave se parte en 1000 pedazos. Necesitamos de las dos alas para llegar a la verdad. Ahora bien, la razón y la fe se complementan. La razón prepara, abre al hombre para la fe y llega a cierto límite, que es el límite que llega a la filosofía, frente al cual el hombre se encuentra ante el misterio. Pero ahí las cosas no terminan. Con el don de la fe, el hombre puede no solamente entender el sentido más profundo de las cosas, sino también intentar razonar sobre él. La fe mueve hacia la razón para tratar de entender mejor todavía. Antiguamente, Platón nos hablaba de dos navegaciones. Platón, cuando hablaba de las dos grandes navegaciones, el doctor Giovanni Reale hacía mucho hincapié en esto cuando hablaba de Platón. Nos decía que la primera navegación es la que hicieron los filósofos presocráticos. ¿A qué le llamaba? Esto hay que entender algunos términos de marina griega, ¿no? Es decir, antigua. La primera navegación se le llamaba la navegación a vela. Hay que aprender la técnica, pero una vez que aprende uno la técnica y sabe levantar las velas, es el viento el que te lleva. La primera navegación era la propia de los presocráticos, hombres que empezaron a buscar, y esto es muy valioso, pero no pudieron salir del mundo sensible, podría decir Platón. Llegaron al Argé y lo vieron en el agua, en el aire, los primeros principios. Una segunda navegación fue aquella que propone el mismo Platón. Es la navegación que hacían los que navegaban a remo. Cuando se hacía calma en el mar y ya no había, es decir, entonces posibilidades de que el viento me llevara, tenía que sacar los remos y empezar a remar. Y allí la fuerza de mis brazos era la que permitía ir más adelante. Es el camino de la filosofía, propiamente, diría Platón, de la filosofía platónica. Es de aquel que sale de la caverna, ya hablaremos de la alegoría de la caverna, del filósofo que es liberado, de aquel que se adentra hacia lo más profundo o que sale hacia el mundo de las ideas, hacia el mundo de las esencias de las cosas. Es un camino que todos podemos hacer, no, solo aquellos que puedan razonar profundamente y con corrección. Es el camino del filósofo. Es aquel camino que salva para Platón, pero que es solo para unos pocos. San Agustín, muchos siglos después, agrega una tercera navegación. Dice, la primera navegación es fundamental. Es el salir de puerto, es el empezar a buscar. La segunda navegación es maravillosa y valora muchísimo a Platón, porque reconoce el valor de los filósofos que buscaron con su propia razón el sentido último de las cosas. Pero no alcanza. El filósofo no puede llegar a puerto solo. San Agustín dice, necesitamos una tercera navegación. Esa tercera navegación es aquella que hacemos en un barco que no se hunde, en un barco al cual si nos aferramos, llegamos sí o sí a puerto. Bueno, tener en cuenta en estos años tan difíciles, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo ahora con el tema de nuestra salud. Es una navegación a la cual todos están llamados, desde aquellos que se quedaron tomando cerveza en el puerto hasta aquellos que hicieron la primera y más aún aquellos que hicieron la segunda, que se dan cuenta de que solos no pueden, que necesitan a alguien más. Por eso el valor de la filosofía no se pierde para nada, todo lo contrario. Me hace ser más consciente de que necesito de esta tercera navegación. Esta tercera navegación se hace en un barco formado solo por dos maderos, formado por una cruz.
lo que nos mantiene aferrados a Él es la fe, y lo que nos hace navegar es el amor, es la caridad. Esta circunnavegación nos permite finalmente llegar a puerto, pero supone las anteriores, o por lo menos las valora muchísimo. Pero para terminar con las relaciones entre razón y fe, sintetizadas en San Agustín en este crede ut intelligas e intellige ut credas, cree para entender, intellige ut credas, entiende para creer. Vamos a hacer una pequeña metáfora de una cueva, ¿no? Que se me ocurrió a mí alguna vez. Basada, obviamente, y teniendo detrás, es decir, la alegoría de la caverna. Imagínense que el hombre es como un hombre que de golpe un viento lo arroja a entrar dentro de una cueva, a la cual le ha dicho desde chiquitito que en el fondo hay un tesoro que le dará la felicidad total. Recuerden algunos, como cuando éramos chiquititos, nuestros padres o abuelos nos decían que estamos acá para ser felices, y este hombre a lo mejor quería quedarse afuera, pero el viento lo empuja y empieza a caminar por una cueva. Indudablemente, a medida que va entrando, cada vez ve menos, porque se aparta de la luz de lo superficial, pero por lo menos luminoso, que era ese pequeño mundo que nos parecía todo, ¿no? Nuestra infancia, nuestra casa. Ahora empezamos a caminar, y 4 formas de vivir esta entrada, ¿no? La primera, la del fideísta, es terrible. 4, son 3, porque la del teoría de las dos verdades no puede entrar. Tiene un pie afuera, un pie adentro, entra y choca. Vamos a dejarlo de lado al de la teoría de las dos verdades, que no puede propiamente actuar, salvo que se niega a pensar y se niega a creer, que termina en el vacío absoluto de... Pero vamos al fideísta. El fideísta es aquel que entra en la cueva, y a mí, que he formado muchos años a muchos alumnos he dado filosofía en colegios y en universidades católicas, me preocupa muchísimo, porque el fideísta es aquel que entra en la caverna con los ojos bien cerrados, diciendo: no pasa nada, no hay caverna, todo es maravilloso, todo es felicidad, Jesús me acompaña, está en los retiros, está en las misiones, yo soy feliz, nada malo me va a pasar, y de golpe quedé embarazada, la dejé embarazada, no estaba preparado, ¿y ahora qué hago? Y de golpe se murió mamá, se murió el abuelo, se murió la abuela, ¿y ahora qué puedo hacer de mi vida? Y de golpe, fíjense, el fideísta es aquel que mira un mundo maravilloso, hermoso, fantástico, un mundo de resurrección, pero se olvida de que existe la cruz. Esa no tiene nada que ver con la fe cristiana, la fe católica que yo profeso también. Choca contra la primera piedra que hay en el camino y queda ciego. Abre los ojos y es probable que pierda hasta esa fe. Por eso el fideísmo termina siendo en contra de la fe. Vamos al racionalista. El racionalista entra con los ojos bien abiertos, ¿no? Pero, claro, a medida que entra, cada vez ve menos. Llega una piedra en el camino y es probable que empiece a perder la fuerza de seguir avanzando, porque no vea la rendija que nos muestra que el camino continúa. Supongamos que tiene fuerza, mueve la piedra y sigue caminando. De golpe llega una encrucijada, no sabe para dónde disparar. Supongamos que elige el camino más amplio, más tranquilo. A lo mejor es el que nos lleva a un laberinto donde no hay salida. O que elige el camino más difícil y cae en el primer precipicio sin darse cuenta de que había una cornisa. Supongamos que atraviesa el camino, supongamos que llega a un lago subterráneo con estalactitas, estalagmitas, un lago hermoso, maravilloso, en una caverna, en una cueva como la de las Brujas de la Argentina, o las cuevas del Draje en Mallorca, lugares maravillosos donde ahora llega y dice: ya está, ya está. Es aquel hombre que ha logrado en esta vida, solo con su razón y su fuerza, tener una buena familia, un buen pasar, lindas vacaciones, un club. Y ahora, ¿de dónde saca las fuerzas para volver a arrastrarse otra vez en la cueva que lo conduzca hacia un aparente y no visto final feliz? Es muy probable que se quede allí, en ese lago subterráneo, termine congelado y muriendo allí, sin encontrar el destino trascendente al cual estamos llamados. Vamos ahora al hombre que lleva la razón y la fe, para justificar esta última y cuarta posición. El hombre que entra con la razón y la fe entra con los ojos bien abiertos, pero con una lámpara encendida, como los cascos de minero. Y ahí vamos a sacar varias consideraciones. Primero, la fe no me muestra otra realidad. Esa es otra fe, por lo menos no es la fe cristiana. Me muestra la misma realidad, pero con mayor profundidad, como si fuera una lámpara. Y me permite de alguna manera prever lo que puede venir. Me permite de alguna manera estar preparado en un camino. Nunca lo estamos del todo, pero sí mucho más preparados, sabiendo que esto ya había sido dicho. Cuando los discípulos de Maús
le cuentan angustiadísimos a ese extraño que se encontraron con el camino, le dicen, es decir, miren lo que ha pasado esto, y entonces él les dice, pero ya se los habíamos dicho, esto iba a pasar, iba a suceder. La fe me permite de alguna manera, como esa luz que llevo encendida, ver el camino. No hace que no haya piedras en el camino, no hace que no haya dolor, angustia, soledad, muerte. Me permite encontrar un sentido. Cuando hay una piedra que para el camino, esa lamparita me permite, actúa como luz de la razón, la fe, ver que el camino continúa y me da fuerzas para moverlo y seguir adelante. Cuando entro en una encrucijada, la fe no me dice, por acá no vayas, con anteojeras de caballo que me dicen, por acá no, por acá no, por acá no. No, la fe me permite de alguna manera actuar como alarma, ¿no? Me dice, cuidado, si elegiste el camino incorrecto, cuidado, te vas a caer. Yo sigo y sigo y sigo, cuidado, te vas a caer. Y cuando estoy por caer, esa fe que actúa como alarma por ahí, me permite darme cuenta y volver para atrás. Dejar ese camino fácil, muy transitado, y seguir por un camino tal vez más difícil, pero con una cornisa para llegar a esa cueva subterránea. Y si llego a la cueva subterránea, algunos desgraciadamente de nuestros hermanos nunca llegan allí, pero si llego a tener esta vida un buen pasar, una familia, los bienes materiales, los viajes, aquellas cosas que solo es la fe la que me da fuerzas. La fe es luz, la fe es alarma, la fe es fuerza, para seguir avanzando, para no quedarme allí, sin despreciar lo que tengo, aprovechando cada día, seguir avanzando hasta un lugar donde alcance la felicidad total, hacia un fuego donde no me consuman cenizas, sino donde alcance la consumación final. Es solo la fe la que cuando llega el momento cercano a la muerte, cuando llega la pérdida de los seres queridos, me da fuerzas para seguir caminando hacia una felicidad que no defrauda y un fin trascendente, que es el cual el hombre tiene por naturaleza, al que está llamado por naturaleza. La fe y la razón se complementan. La fe y la razón no son dos realidades diferentes. La razón es lo que nos define como hombres, y la fe, que también está en la propia esencia del hombre, también es un don. No es solamente una respuesta del hombre, sino un don de Dios, pero también es una respuesta del hombre. Un don de Dios que nos da a todos en la medida en que nosotros aceptemos ese don. Un don de Dios que se nos entrega gratuitamente, una aceptación personal y libre que le dice sí, quiero saber más, quiero amarte más y así también amarme más a mí y al mundo que tú has creado. Lo último, pareciera que ya me he ido de la filosofía y sin embargo, fíjense, estamos hablando de los límites entre la filosofía y la teología. Y obviamente también esta posición, que es la que yo sostengo, caracteriza y define a una filosofía cristiana. Ya definiremos más adelante o en algún momento esta filosofía cristiana, que no es una filosofía para aquellos que tienen fe, sino que es una filosofía que toma algunos elementos que hemos encontrado desde la razón y otros elementos que nos han sido revelados de la fe y nos ayudan a razonar, pero que sigue siendo filosofía y no teología. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención.